Cuando pensamos en por qué algo nos sabe rico, nos vamos directo al sabor, al olor o a la textura, pero casi nunca pensamos en el sonido. Y sin embargo, cada vez que mordemos una papita, un chicharrón o un pedazo de jícama, ese crunch también está haciendo su parte. No es que esté ahí de gratis, forma parte de lo que tu cerebro interpreta como rico. Sin darnos cuenta, el sonido entra al chat, igual que la lengua, el olfato y el tacto. A veces creemos que solo estamos comiendo, pero en realidad estamos recibiendo un montón de pequeñas señales que el cerebro junta para hacer una experiencia 360. Y el crunch, aunque pienses que pasa desapercibido, es una de las señales que más rápido registramos. Es casi como si el oído dijera ¡qué rico! El cerebro procesa el crunch antes de que termines de saborear el primer bocado. Ese sonido funciona como un spoiler que le dice al cerebro la textura, obviamente, qué tan fresco está el alimento y hasta si vale la pena seguirlo comiendo. No lo pensamos de esta manera, pero sí lo sentimos. Basta un claro para que la experiencia se sienta completa desde el principio. Y es que el cerebro no trabaja cada sentido por separado, todo lo mezcla, lo que escuchas, lo que hueles, lo que ves y lo que sientes al morder. Por eso, si un alimento que debe crujir no suena, algo se siente raro. Aunque el sabor sea el mismo, la experiencia ya no es igual. El contraste es bien evidente cuando una galleta que normalmente debería escuchar romperse se siente aguada, floja o guanga. O cuando muerdes una manzana y se siente arenosa. Sin que lo pienses, tu cerebro ya clasificó eso como menos fresco. Lo hace rapidísimo. Antes de que te dé tiempo de analizarlo, ya se formó esa impresión. Ahora, para entender bien el crunch, hay que adentrarnos en la estructura del alimento, ver qué está pasando dentro de él. Ese sonido no aparece por arte de magia. El crujido se produce cuando la estructura interna del alimento se rompe de golpe, en el momento exacto en el que muerdes. Es una ruptura rápida, limpia, casi instantánea. Y justo por eso se escucha tan claro. En las frutas y verduras frescas, el crunch viene de células llenas de agua que están bajo presión. Cuando muerdes una zanahoria, un pepino o una jícama, esas células no se aplastan de poco a poco, sino que estallan. Y ese estallido es lo que genera el sonido. Si el vegetal está viejo o perdió agua, ya no hay presión y entonces ya no hay crunch. En otros alimentos como las papitas, tostadas o chicharrón, la cosa cambia un poquito. Aquí el crujido no viene del agua, sino del aire. Durante la cocción se generan microburbujas dentro del alimento. Al morderlas, esas burbujas colapsan una tras otra y eso produce un crujido más seco, más ruidoso e incluso más prolongado. Por eso una papita suena distinto a una zanahoria, aunque ambas crujan. Y por esas ligeras diferencias de crunch, el cerebro aprende a reconocer cada uno y a asociarlos con cómo espera que se siente el siguiente bocado. Sin darnos cuenta, el crunch nos dice si algo se siente fresco o no. No hacemos un análisis consciente, simplemente mordemos, escuchamos y el cerebro ya sacó una conclusión. Si el sonido es claro y firme, todo parece estar en orden. Si no es así, algo se siente rarete. El oído aquí funciona como una señal temprana. Antes de que el sabor se desarrolle por completo, el cerebro ya recibió información sobre la textura y el estado del alimento. Por eso, cuando una lechuga deja de crujir o una tostada suena guanga, la experiencia cambia desde el primer segundo. No es que el alimento esté necesariamente malo, pero ya no se percibe de la misma manera. Y también influye mucho la expectativa. Cuando vemos un alimento que debería crujir, el cerebro espera escuchar ese sonido. Si la expectativa se cumple, todo encaja. Si no, se genera un cortocircuito dentro de lo que esperas y lo que realmente pasa. Esa diferencia, aunque sea mínima, modifica cómo evaluamos el bocado por completo. Ahora, más allá de la frescura del alimento, hay otra razón por la que nos gusta tanto.
Y es porque simplemente se siente bien en el cerebro. Cuando mordemos algo crujiente, no solo estamos recibiendo el sonido, estamos activando un sistema de expectativas y recompensa casi al mismo tiempo. El cerebro escucha y lo interpreta como una señal de lo que viene es agradable. Aunque hay sus excepciones, como cuando muerdes carne y se te atraviesa un nervio. Guacalotas. También está el tema del control. Cada crujido suena justo cuando muerdes, no antes ni después. Esa relación directa entre acción y resultado le da al cerebro una retroalimentación inmediata. Mordí, sonó y funcionó. Ese pequeño ciclo refuerza la experiencia y la vuelve más placentera, incluso sin que lo notemos. Con el tiempo, el cerebro empieza a asociar ese sonido con experiencias agradables. Él se convierte en una señal conocida, algo que anticipa un disfrute en tu boca. Por eso hay alimentos que, aunque no tienen un sabor muy complejo, se sienten irresistibles solo por la forma en que crujen. Ese gusto por el crunch no apareció de la nada, viene de mucho más atrás, de cuando comer no solo era placer, sino una forma de sobrevivir. En la naturaleza, los alimentos que crujen suelen ser los que están en buen estado, como frutos firmes, semillas secas y raíces frescas. Ese sonido era una señal rápida de que el alimento estaba lleno de agua, nutrientes y no había empezado a descomponerse. En ese contexto, el sonido funcionaba como una ayuda extra para decidir. Antes de probar algo a fondo, el cerebro ya tenía pistas. Si al morder sonaba firme, probablemente era seguro seguir comiendo. Si se sentía blando, húmedo o sin resistencia, podía ser una advertencia. Con el tiempo, el cerebro empezó a confiar en estas señales sin necesidad de pensarlo demasiado. Aunque hoy ya no dependemos de él para sobrevivir, el mecanismo sigue ahí. El cerebro todavía interpreta ese sonido como algo positivo, como una señal de que todo está en orden. Por eso, incluso ahora, un alimento que no cruje cuando debería de hacerlo puede generar cierta desconfianza, aunque sepamos racionalmente de que no pasa nada grave. Ahora, el crunch no solo cambia cómo se siente un alimento, también influye en cómo lo comemos. Cuando algo cruje, el acto de morder se vuelve más evidente. Hay sonido, hay resistencia, hay una sensación clara de que estás avanzando en cada bocado. Eso hace que el cerebro registre mejor el momento y no lo deje pasar en automático. Otra cosa importante es que los alimentos crujientes suelen obligarte a masticar más. No puedes darle 2-3 masticadas y pasártelo. Ese pequeño esfuerzo extra de morder y masticar alarga la experiencia y hace que el cuerpo vaya procesando lo que está pasando. Mientras tanto, las señales internas que indican que ya comiste suficiente tienen más oportunidad de aparecer. También está el tema de la atención. El crunch mantiene los sentidos ocupados. Escuchas, sientes, masticas. Eso reduce un poco la forma distraída de comer, como cuando comes algo blando, como una hamburguesita que chiquito, mientras ves la tele y casi ni recuerdas haberte comido toda la hamburguesa. Al haber más estímulos, el momento se vuelve más presente y eso suele traducirse en una señal de saciedad más clara. No significa que lo crujiente sea una solución mágica o que automáticamente comas menos, pero sí muestra que el sonido del alimento puede influir en cómo percibes cuánto estás comiendo y qué tan satisfecho te sientes después. En algún punto, el crunch dejó de ser algo que pasa mientras comes y se volvió algo que también se escucha por gusto. Ahí es donde entra el ASMR. En estos videos, el sonido del crujido se graba muy de cerca y se vuelve el centro de atención. Ya no importa tanto el alimento en sí, sino cómo suena cuando se rompe. Para muchas personas, escuchar estos crujidos amplificados resulta curiosamente agradable. No porque tengan hambre, sino porque el sonido es claro, repetitivo y predecible.
Este tipo de estímulos suele relajar el cerebro, sobre todo cuando se presenta en un entorno tranquilo y sin sorpresas. Es como darle a la mente algo sencillo en que enfocarse. También influye la cercanía del sonido. Al escucharlo tan de cerca, casi como si estuviera dentro de tu cabeza, se genera una sensación de intimidad. El cerebro lo interpreta como algo controlado, seguro y eso puede resultar agradable. Por eso hay gente que utiliza este tipo de videos para relajarse o incluso para dormir, aunque el sonido en otro contexto sería estimulante. Y claro está que no a todo el mundo le gusta. Para algunas personas puede resultar molesto o demasiado intenso. Y aunque el crunch parezca algo natural, muchos crujidos no son casualidad. En la industria de alimentos, el sonido también se piensa y se prueba. Hay equipos completos dedicados a ajustar cómo se rompe un alimento cuando lo muerdes, porque saben que ese detalle cambia por completo la experiencia. Se hacen pruebas para ver qué tan fácil se quiebra un producto, cuántos sonidos producen una mordida y qué tan consistente es ese crujido. Con esos datos deciden datos como el grosor, el tiempo de cocción e incluso la forma del alimento. No se trata solo de que sepa bien, sino de que se sienta bien desde el primer bocado. Además, el empaque también entra en juego. El sonido al abrir una bolsa, la rigidez del material o la cantidad de aire dentro influye en lo que el cerebro espera antes de comer. Ese primer contacto ya prepara los sentidos para lo que viene, como una especie de introducción antes del plato fuerte. Al final, el crunch no depende solo de un factor, es el resultado de muchas decisiones pequeñas que juntas hacen que un alimento se sienta fresco, atractivo y satisfactorio. El crunch es mucho más que un simple ruido al morder. Es una señal que el cerebro usa para saber lo que está pasando. Si algo se siente fresco, si la textura es agradable, si vale la pena seguirlo comiendo. Todo esto ocurre en cuestión de milisegundos sin tener que pensarlo. También es una experiencia que se construye poco a poco. Viene de cómo está hecho el alimento, de cómo responde al mordisco y de las expectativas que ya tenemos guardadas. Por eso, el mismo sonido nos puede hacer sentirnos satisfacción, calma o ganas de otro bocado. Con esto podemos llegar a la conclusión de que comer no es solo cuestión de sabor, es algo que involucra al oído, al tacto y a la atención. Un detalle pequeño que cambia por completo la forma en que vivimos cada mordida.